Dice la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. No podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. No sé si todos han escuchado esta historia de José, un joven de 17 años, un joven soñador, un jovencito, así como la que acaba de irse, un jovencito. ¿Cuántos de nosotros aún seguimos siendo joven, pero de edad? Cuando éramos jóvenes soñábamos, ¿no? ¿Cuántos soñaban? Yo quiero ser adulto, voy a tener, yo qué sé, mi casa, mi profesión, ¿sí o no? Y ahora que somos adultos queremos volver a ser jóvenes, queremos volver a esa edad. Pero normalmente cuando uno tiene esa edad de 15, 16, 17 años, 18, ya uno está deseando la mayoría de edad para salir corriendo, ¿sí o no? O solo a mí me pasaba eso. Bueno, yo salí de mi casa con 20 años y con una bebé. Entonces uno se proyecta, ¿sí o no? Pues algunos dicen: voy a entrar a la universidad, voy a tener mi carrera, y de la carrera que voy a estudiar voy a trabajar, voy a tener muchos ingresos, ¿sí o no? Esos son los sueños que uno tiene, ¿o no? ¿O solo a mí me pasaba? Tener mi carrera, trabajar, ganar dinero. ¿A cuánto nos gusta el dinerito a todos? Mi casa, mi carro, ¿sí o no? Siempre vamos mirando lo material, y no está mal, porque ese es nuestro Dios, que siempre quiere bendecirnos, quiere darnos siempre lo mejor. Hace poco yo hablaba con una joven y yo le preguntaba, ¿no?, ¿cuáles son tus sueños? Y ella me decía, ¿no?, sí, yo quiero ya trabajar, porque lo primero que voy a hacer es comprarme, y dijo así, un cochecito. Bueno, ella dijo no dijo cutre, pero algo parecido. Y yo le quedo mirando y dice: ¿para qué quieres tú un coche cutre? Y me queda mirando y dice: no, es una forma de decir maldicha. Porque si tú quieres un buen coche, dile: Señor, yo quiero un buen coche y quiero este coche. Porque algo que tenemos los hijos de Dios es que podemos ir a nuestro Padre y decirle: papá, quiero esto. Algo que decía el hermano en el tiempo de la alabanza: no buscamos a Dios solo por necesidad, sino porque sabemos que Él es nuestro Padre y porque Él nos ama. Él decía: yo amo a mis hijos, pero qué tristeza si mis hijos me buscan solo por necesidad. Y a veces nosotros como hijos de Dios somos así.
buscamos a Dios solo por necesidad. Pero no, mis hermanos, Dios está ahí siempre, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hace poco estuvimos en cadena de oración. ¿Cuántos fueron bendecidos en esa cadena de oración? ¿Cuántos van a repetir? Pero hay que apuntarse, mis hermanos, hay que apuntarse. Hubieron horas por ahí libre. Estuvieron anoche nuestros pastores León, que por cierto un saludo de ellos, de verdad estaban muy contentos porque la iglesia sigue levantándose, sigue creciendo. Pero es un tiempo donde tenemos que dedicarle a Dios. Y este varón dice que tuvo un sueño, José. Tuvo un sueño, era muy joven y tuvo ese sueño. Y él, con todas sus ansias, se podría decir, lo cuenta a sus hermanos. ¿Y qué pasó? Sus hermanos muy alegremente recibieron ese sueño, ¿verdad? No, lamentablemente no. ¿Saben por qué? Porque el sueño que Dios nos da a cada uno de nosotros es porque lo va a dar a cada uno de nosotros. Y por eso nosotros tiene que ser un motivo de gozo y de alegría cuando recibimos la palabra de Dios, cuando recibimos el sueño de Dios en nuestras vidas, tiene que ser un motivo de gozo. Este 2024 que comienza, ya llevamos, ¿cuántos días del 2024 llevamos? 14. Y ya el Señor nos está sorprendiendo, ¿sí o no? ¿Cuántos recuerdan el 2023 y empezaron a decir este 2023 va a ser un año de bendición, va a ser un año en victoria, me voy a poner las pilas, voy a empezar a leer la Biblia desde el Génesis? Llegó el día 14 y apenas voy en Génesis 1. No, mentira. Todos empezamos el año con ganas, con fuerzas, con las pilas puestas, esperando algo nuevo, ¿sí o no? Pero ¿cuántos empezamos el año verdaderamente buscando la presencia de Dios? Este nuevo año que el Señor nos regala es porque tiene algo nuevo para nosotros. 2023 pasó, no pudimos cumplir muchas metas en el 2023, no pasa nada. En el 2023 para muchos fuimos saco de boxeo, no sé cuántos fueron saco de boxeo en el 2023, yo fui un saco de boxeo, fue un palizón tras palizón, ¿sí o no? Cada mes, ya que salgo de una, boom, salgo de otra, y así terminó, sobreviví 2023, empiezo 2024, no sé cuántos empezaron así, pero déjenme decirle algo tan bonito, Dios estuvo con nosotros el 2023 y estará con nosotros este 2024. ¿Cuánto dicen amén? Y yo te invito y te animo, iglesia, no sé si ya has hecho tu mapa de los sueños, tus metas de este nuevo año, pero antes de hacerlo, yo te animo a que tú busques una palabra rema para este nuevo año. ¿Qué es la palabra rema? Es esa palabra que va a estar sellada en tu corazón durante todo este año, donde tú vas a decirle: Señor, tú me prometiste esto y sé que tú lo vas a cumplir. Y aunque vengan dificultades, aunque vengan circunstancias, aunque soplen vientos, nada ni nadie nos va a mover, porque vamos a estar firmes sobre esa palabra que Dios nos ha dado. Por eso debemos buscar la palabra de Dios. Esa palabra rema es la palabra que va a resonar todos los días en tu corazón, en tu vida. Dice el Señor en su palabra: escribe la palabra en tabla, apúntala en la pared, séllatela donde tengas que verla todos los días, porque es la palabra la que nos va a levantar todos los días. Porque sin la palabra, mis hermanos, estamos fritos. Estamos fritos. Porque cuando venga la circunstancia, venga la adversidad, ¿qué va a pasar? ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué no a otro?
empieza a venir la queja, empieza a venir la duda, empieza a venir todo. Y empezamos a bajar, a bajar. Y en vez de ponernos firmes en la palabra, hasta muchas personas, ¿cuántos han empezado el 2023 con todas las fuerzas, con todas las ganas? Pero vienen circunstancias a sus vidas y dice, no vuelvo más a la iglesia. No es que ya yo veo que pasa el tiempo y no veo que Dios haga algo. Qué tristeza. Qué tristeza, mis hermanos. Y nosotros que tenemos la palabra, esa palabra rema. Mire, el año pasado yo les quiero compartir la palabra que el Señor me dio, está en el Salmo 37. Dice el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esa fue la palabra que el Señor me dio el año pasado. Y puedo dar fe y testimonio de que así fue. Él hizo muchas cosas. Él abrió puertas. Él abrió los cielos el año pasado a mi vida. Estoy hablando de mi vida, pero me paré en esta palabra. Empecé a gozarme en la presencia del Señor. Cuando vinieron las circunstancias, no les voy a negar que lloré porque soy muy llorona, pero también iba y le decía al Señor, yo me deleito en ti, porque tú eres mi hacedor de milagros. Y así pasé. Porque sabemos, mis hermanos, que la vida cristiana no es fácil, ¿verdad? Todos los días tenemos luchas. Y a veces la lucha es con nosotros mismos. Por esta carnecita que se quiere levantar. A veces cogemos luchas con el prójimo y olvidamos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Por eso, mis hermanos, yo te animo en este nuevo año, si tú no has buscado tu palabra rema, búscala. Busca esta palabra y escríbela. Ponla en tu mesita de noche, pégala en el espejo del baño donde tú te ves todos los días, pero hazla. ¿Saben por qué? Porque la palabra es cada día la que nos levanta, la que nos alienta, la que nos santifica, la que nos purifica y la que va a ser sellada para nuestras generaciones. Este varón, volviendo a José, dice que tuvo un sueño. Bueno, tuvo varios, pero el sueño era que su familia se inclinaba delante de él, ¿no? Y sus hermanos decían, pues se le ha ido la pinza, ¿no? ¿Cómo se le ocurre que vamos a inclinarnos delante de él? Ese fue el sueño que Dios le dio a José. Era tanta la envidia, la rabia, cómo lo aborrecían al pobre José, que ¿qué hicieron sus hermanos? Pues lo vendieron. Dijo, aquí se le acabó el sueñecito, lo vendemos y ya está. Porque así es el enemigo. Hace cualquier cosa para que tus sueños no se cumplan. Vendieron a José como esclavo. Después de venderlo, ¿qué pasó? Fue acusado por querer abusar de la esposa de su jefe. Y lo mandaron a la cárcel. Estuvo años en la cárcel, injustamente. En esa cárcel, ¿qué pasó? Alguien se acordó de él y fue liberado. ¿Sí o no? Pero ¿cuántos años pasaron? A ver, los que saben la historia de José.
¿Cuántos años ya habían pasado hasta que José se presenta al faraón para revelar el sueño? ¿Cuánto? ¿Quién da más? 2, 3. ¿Quién da más? ¿Cuántos años desde que lo vendieron hasta que se presentó al faraón? Recuerden que él tenía 17 años. ¿Cuánto? ¿Quién da más? 14 años. 14 años pasó. Fue vendido. Fue tratado como esclavo. Después de ser el ojito derecho de su papá, porque aquí la Biblia lo dice, que Israel amaba a José, le hizo una túnica, era su preferido, en otras palabras, ¿no? Después de eso, hasta llegar hasta Faraón, habían pasado más de 10 años. Estuvo en la cárcel, solo Dios sabe cuántos años estuvo en la cárcel. Y no era una cárcel pues con su camita, no era una cueva por allá metido, porque en esa época eran unas cuevas, piedras, humedad, dormían en el suelo. Allí estuvo metido José. ¿Y cuántas veces no nos sentimos como José allá metidos en la cárcel, donde parece que nunca vamos a salir? El proceso de José hasta conseguir, mejor dicho, hasta que el sueño se cumpla en su vida, fue muy duro y muy difícil, mis hermanos. Y nosotros, cuando algo nos pasa, no, yo no quiero ni siquiera orar, no quiero ir a la iglesia, agarramos berrinche. Mientras José estaba ya metido en la cárcel, injustamente, hasta que Dios lo saca de ahí. Dice que lo hizo segundo después de Faraón, dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Eso dice, ¿no? Y vinieron las épocas de las vacas gordas, como dice la Biblia. Y hubo gran abundancia de cosecha. Y él fue el encargado de dividir un porcentaje para guardar cuando venga el mal tiempo. Era el encargado. Tremendo. Fue después de ser un esclavo, después de estar en la cárcel, dice que José fue a pasar segundo después de Faraón. Era la mano derecha del Faraón, del rey que gobernaba en esa época. Tremendo. Después de pasar, se podría decir, ser nada, porque no era nada José en esa época, vino a ser segundo después de Faraón. Y era tanta la confianza que le tenían que dice que él empezó a llenar los graneros. Y luego que pasó de esos 7 años, vino el hambre, vino la hambruna y empezó a secarse, dice todo. Y aquí viene lo más impactante. Ya habían 2 años de hambre, o sea que ya habían pasado más de 14 años. Cuando se presentan los hermanos de José. Y yo quiero que vayamos al libro de Génesis, vamos a leer qué pasó. Vamos a leer exactamente lo que pasó. Génesis 45. Génesis 45 dice, José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre?
Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto. ¿Qué habían hecho los hermanos? Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en la cual ni habrá arada ni siega. Versículo 7 dice, ¿qué dice? Gracias, mi hermano. Dios, ¿quién envió a José a Egipto? Pero ustedes dirán: Dios mío, pero Dios, todo lo que tuvo que pasar el pobre José. Menudo proceso. Estar en la cárcel. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios está buscando un corazón que le cree, un corazón que tenga fe, que tenga confianza en Dios. Porque ni la esclavitud, ni la cárcel, ni la injusticia detuvo a Dios para cumplir el sueño sobre la vida de José. Y en esta mañana, iglesia, hermanos, yo te digo que nada ni nadie va a interrumpir el sueño de Dios sobre nuestras vidas. Que ha sido difícil y que aún lo sigue siendo, porque muchos aún estamos en el proceso, ¿sí o no? ¿Cuántos están siendo saco de boxeo? Pero Señor, ya no puedo más. Estamos como el emoji, sobreviví. Pero déjame decirte, mis hermanos, que ese proceso es necesario. Diga, es necesario para que se cumpla el sueño de Dios en nuestras vidas. No sé cuál es el sueño que tú tienes para tu vida. Quizás sea traer a toda tu familia, como la hermana ya tiene a su hija. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Tiene a su hija aquí, la trajo hace poco. Dios es fiel. Tal vez sea la documentación, que me acaban de decir que acaban de salir de la documentación. Tal vez sea una casa. Tal vez sea la restauración de tu hogar. Tal vez sean que tus hijos, tu familia venga a los caminos del Señor. No lo sé. Tal vez sea algo económico. No lo sé. Pero sea lo que sea, déjame decirte algo. Que el proceso es necesario. ¿Saben por qué el proceso es necesario? Porque ustedes imagínense un José. Era un poco chismosito, ¿verdad? Claro, dice que él le informaba. ¿Ve la Biblia cómo nos enseña? Dice, él le informaba, era el informativo de lo que pasaba con sus hermanos. Se lo informaba a sus padres. Ahora no vayan a decir, bueno, venga hermana, nos vamos a informar. No. Dice que él le informaba a su padre. Él era el amado, el consentido. No sé cuántos de ustedes son los menores. Yo soy la menor de 3 hermanos, soy la consentida, por eso a veces me soy media berrinchuda. Medio he dicho.
cuando somos menores siempre somos los más consentidos. No sé cuántos menores hay aquí, los últimos. Era el más amado, dice la palabra de Dios. Sabemos que nuestros padres aman por igual, ¿sí o no? Pero siempre hay uno que consienten más, y normalmente es al menor, ¿sí o no? O a la menor, al último. Ay, si es que es el más pequeño, pobrecito, no, cuidado que se cae, se rompe, ¿sí o no? El más pequeñito. Al mayor tú tienes que cuidar de tu hermano, ¿sí o no? Mi hermana cada vez me los restruja por aquí. Yo, ay, pero yo sigo siendo la menor, ya está. Igual me ama. Y así era José, era consentido, berrinchudo se podría decir, decimos en mi país, no sé si lo usan esa palabra en sus países. Rebeldillo, era el que aquí se hace las cosas. Era el consentido, en otras palabras. Ustedes imagínense una persona así, llegando a ser segundo. ¿Qué iba a pasar si sus hermanos hayan venido a pedirle comida? ¿Ah, sí? No, pues ahora no comen, porque yo soy el segundo. ¿Sí o no? Eso iba a pasar, porque no tenía un corazón procesado. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, un corazón procesado. Y eso es lo que más nos duele como seres humanos, porque estamos acostumbrados a que hacemos o decimos lo que pensamos, lo que vemos correcto, pero no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Y yo le doy gloria a Dios a todas esas personas que se han leído la Biblia de arriba abajo y de abajo para arriba, de primero. Gloria a Dios. Pero no es solo leer la Biblia, sino es cuánto ha hecho la palabra en mí. Diga, en mí. Si el Señor nos dice que debemos perdonar, ¿qué debemos hacer? Pero Señor, es que tú no lo conoces, es que tú no sabes lo que a mí me hizo. Me cae mal la hermana. Procesando. El Señor quiere procesar en nuestros corazones, porque cuando tú y yo recibamos esa gran bendición, la vamos a recibir con gozo, con alegría, con agradecimiento, pero no solo para nosotros, sino también para bendecir a nuestra familia. No, es que yo ya estoy en España, yo ya gano mis euros, y pues los que están en mi país, pues nada, que trabajen pues, ¿no? Yo debo bendecir a mi mamá, a mi papá, debo honrarles. Cada mes poder mandarle un giro de lo que el Señor me da. Yo puedo bendecir a mi familia, aunque a veces me quede sin nada, pero sé que es para mi mamá, para mi papá, para mis hermanas que están allí. De lo que yo recibo, yo doy. Pero si yo no he recibido un procesamiento en mi vida, hermanos, no vamos a poder dar. O sí, de lo que tenemos. No vamos a poder dar amor si no hemos recibido el amor de Dios. No vamos a poder tener compasión. No vamos a poder ser, ¿cómo se dice esa palabra que me identifico con la otra persona? ¿Apático? Empático. No vamos a tener empatía. Necesitamos un corazón procesado por Dios. Y aunque nos duele, mis hermanos, porque la verdad nos duele, porque estamos acostumbrados, dice la palabra de Dios, el viejo hombre está viciado. ¿Qué significa viciado? Que así lo hago y así lo voy a hacer, porque yo soy así y así moriré.
¿Cuántos han dicho esa palabra? Muchas veces. Ahora ya no, porque ahora somos nuevas criaturas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuidado, los escucho. Que no vaya a salir esas palabras. El sueño de Dios. ¿Ustedes saben cuál fue el sueño de Dios? Fue morir en la cruz para que todos seamos salvos. Ese fue el sueño de Dios. Y nos lo impartió a nosotros. Y nos dio la visión de ir y hacer discípulos. Y nuestros primeros discípulos tienen que ser nuestros hijos. Creo que hay dos madres por aquí. Nuestros primeros discípulos tienen que ser nuestros hijos. Gloria a Dios. Pero para que esto pase, debemos dejar que el Señor siga procesando nuestro corazón. Ezequiel nos dice, el Señor dijo así: yo quitaré ese corazón duro y pondré un corazón de carne, un corazón sensible a su palabra. Hace unos días convocamos a la congregación. Vamos a tener una cadena de oración. Amén. Gloria a Dios. Muchos acudieron al llamado y los que no, arrepiéntanse. Porque somos una congregación, somos una familia. Mañana vamos a comenzar ayuno de Daniel. Espero que todos se apunten. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como para que me vea la hermana, por si acaso. Vamos a ayunar, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque los beneficiados o los bendecidos somos nosotros. Y aquí viene la buena noticia. Cuando el Señor nos bendice, ¿cuántos saben que el combo es completo? Bendice a nuestra familia, bendice a los hijos, a las parejas, a los matrimonios, a los padres. El combo es completo, mis hermanos. Pero no solo nos bendice a nosotros, sino también bendice nuestra iglesia. Bendice también nuestro empleo. Bendice la familia también en nuestros países. La bendición de Dios se expande. Ahora eso no quiere decir que, bueno, si no ayunamos, el Señor no nos bendice. Claro que nos bendice. Pero somos nosotros, mis hermanos, los encargados de que los cielos se abran a través de nuestra oración, a través de nuestro ayuno. Ustedes imagínense a José allá en ese calabozo encerrado. Pero Señor, tú me diste este sueño y sé que lo vas a cumplir. O se imaginan a José: ¿de qué me sirvió ese sueño si mira dónde estoy? ¿Ustedes creen que José se quejaba o aún tenía esa esperanza de llegar a conseguir ese sueño? Yo creo lo segundo, porque lo logró ver. Logró ver y ser de bendición. Recuerden que acabamos de leer, dice: Dios me envió. Y Dios hoy nos envía, mis hermanos, a que nosotros seamos de bendición. ¿A cuántos le gustan las bendiciones? A todos nos gustan las bendiciones. Pero para recibir las bendiciones, para que el sueño de Dios se cumpla en nuestras vidas, debemos trabajar, debemos activar, hacer algo. No, yo aquí estoy tranquilita, yo sé que el Señor me va a bendecir. No sé cuándo, pero lo hará. No, hay que dar pasos de fe, hay que dar pasos de obediencia.
Y una de ellas es la oración. Debemos tener conexión directa con el Señor y no dejar de orar. Orar sin cesar, dice la palabra en Tesalonicenses, ¿sí o no? ¿Qué debemos hacer? Bueno, por este lado van a orar sin cesar, por este lado no lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a buscar a César. No, vamos a orar sin cesar. Vamos a orar, vamos a ayunar, mis hermanos. Empecemos recargando las pilas. De hecho, lo hemos hecho como congregación. Como congregación somos los encargados de animar a la iglesia. Vamos a orar, vamos a ayunar. Pero la decisión, mis hermanos, la toma cada uno. Tú y yo decidimos si queremos bendición para nuestro hogar o no. Tú y yo decidimos si damos pasos de fe y de obediencia o no. Nosotros somos los encargados de decidir. José fue segundo después de Faraón y pudo bendecir a su familia. Y no solo eso, si seguimos la historia, ¿qué pasó con la familia de José? Todos se fueron a vivir a Egipto. Dice que les dieron tierra, imagínense, casa propia para ellos, para que habiten todo. Le dieron lo mejor a la familia de José. Vino su padre, ya no estaba su madre. Vinieron sus hermanos. Todos dice que fueron como 70, entraron, dice, en esa época. ¿Y cuántos salieron de allí? ¿Cuántos salieron después de allí, de Egipto, hacia la tierra prometida? Porque el tiempo se les cumplió y el Señor tenía un plan perfecto. Y quizás nosotros, mis hermanos, no logremos ver lo que Dios nos prometió a nosotros, pero sí lo verán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Quizás no tengamos algo propio, un terreno, por decirlo, y no lleguemos a disfrutarlo, pero sí lo harán nuestros hijos. Pero debemos tener esa conexión íntima y directa todos los días con el Señor, no dejando los devocionales, la palabra de Dios, mis hermanos. La oración es cuando yo hablo con Dios, pero la palabra es cuando Dios me habla a mí. No debemos dejar de buscar la palabra, no debemos dejar de compartir la palabra. Hay un equipo de evangelización, pero también podemos salir. Mire, nuestra meta como congregación, como iglesia, mejor dicho, este nuevo año, es empezar a salir a evangelizar cada célula. Obviamente, nuestra líder es la hermana Diega, que nos preparará. Vamos a empezar a salir cada célula, cada cierto tiempo. Y ahí nadie dice amén. Cada célula va a salir a evangelizar. Así está bien. Vamos a prepararnos para la gran comisión. Vamos a predicar. Parte de esa conexión para esperar en el proceso de nuestro corazón es la adoración. Yo les leía la palabra que el Señor me dio al principio. Dice, deleítate. ¿Qué significa deleitarse? Es gozarme, es saber que el Señor está ahí, es mi adoración. Recuerden que Él dice, estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos son esos adoradores? Gloria a Dios por las voces, pero Él dice que está buscando un corazón adorador. Un corazón adorador. Ya la voz es otra cosa, ¿no? Ya el Señor nos entiende lo que no sabemos cantar. Pero Él le agrada el corazón adorador. Eso es parte
del proceso. Un cántico nuevo tiene que salir en nosotros. Que yo pueda postrarme delante de Dios en medio del proceso y decirle: Señor, aquí estoy. Me pusiste como saco de boxeo, bueno, no pasa nada, pero yo sé que aquí estoy porque tú estás aquí. Aquí estoy porque tú estás aquí. Y aunque sea duro, difícil, Señor, yo levanto mis manos, cierro mis ojos naturales y los abro, los de fe. Cierro mis ojos porque la circunstancia, lo que yo veo, duele. ¿A cuánto les duele el proceso? El proceso duele. Pero dice el Señor: mayor será la victoria. Tú y yo podemos ser de bendición, pero debemos dejar que el Señor haga el proceso en nuestras vidas. Debemos tener esa conexión total. Debemos dejar que el Señor cumpla en nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Esto es prácticamente un himno, casi todos lo sabemos. A ver, sin abrir la Biblia, ¿qué dice Mateo 6:33? Mas buscad, ¿qué? Primeramente, dice la palabra de Dios. Mas buscar primeramente. Diga primeramente. El reino de Dios y su justicia. Más buscar. Entonces, este nuevo año que estamos comenzando, primeramente debemos buscar el reino de Dios. Que el reino de Dios venga a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debemos buscar al Señor a tiempo y fuera de tiempo. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Tremendo. Mientras esperamos en el proceso, nuestra fe no debe menguar. ¿Y cómo aumentamos la fe? La fe viene por el oír. Mira el que tiene a su lado y tienes que escuchar la palabra de Dios para que aumente tu fe. Amén. Nos gusta, ¿verdad? Nos gusta, ¿eh? En el proceso debemos perseverar. Debemos perseverar, porque recuerden que la noche más oscura igual va a amanecer. Que en la noche más oscura igual va a amanecer. Y la gloria de Jehová vendrá sobre sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? En el proceso debemos dar. ¿Qué debo dar? Lo mejor de mí. Mi tiempo, calidad de tiempo con mi familia. Ahora todo el mundo está con... No sé, se hizo viral un video, no sé si llegaron a ver, el Año Nuevo en París. El Año Nuevo en París fue, decían todos, fue una película de terror, en otras palabras. No sé si llegaron a ver, les cuento, les informo. Todo el mundo estaba con el móvil y estaban casi ya llegando a medianoche. Y cuando se hicieron las 12, todo el mundo seguía con el móvil. Nadie dejó el móvil, nadie se felicitó, nadie se abrazó, nadie bendijo a nadie.
simplemente estaban atónitos con el móvil. Un instrumento que es de bendición porque nos conecta a nuestra familia, ¿sí o no? Porque nos podemos conectar entre nosotros. Está siendo de distracción. ¿Cuántos saben que el año, los que recibimos el año nuevo aquí, dijimos feliz año y todos nos apretujamos, ¿sí o no? Y empezamos a decir, Señor te bendiga, la gloria de Dios sea sobre tu vida. Yo recibí mucha palabra ese fin, mejor dicho, el día de la vigilia, cuando recibimos el año, los que recibimos. Nos abrazamos, creo, entre todos, ¿sí o no? Si alguien me faltó por abrazar, al final nos abrazamos. Pero de que nos abrazamos, nos abrazamos. Y nos bendecimos, porque para eso es la familia. Pero es lamentable que no damos lo mejor de nuestro tiempo a nuestros seres queridos. Da lo mejor. Saca un tiempo, levanta un altar de adoración en tu hogar, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres. Este es el tiempo. Y no se trata de que venga, vamos a orar porque tenemos que orar. No, ven, vamos a orar. No es que yo no, porque si él no lo hace, yo no lo hago. Tampoco. Venga, vamos. ¿Qué vamos a leer hoy? Pues vamos a leer Génesis. Vamos a orar. Que este nuevo año des lo mejor en tu familia y levantes un altar de adoración para Dios en tu hogar. Ese es el proceso que Dios tiene para nosotros. Debemos dar siempre lo mejor, dar el mejor servicio a Dios, para que todas las sillas estén bonitas. Hubieron hermanos que vinieron antes, limpiaron toda la iglesia y acomodaron la silla. ¿Y cuántos hemos venido esta mañana? Nos hemos sentado y luego nos iremos, ¿sí o no? Pero hubieron hermanos que dieron su tiempo para venir a limpiar y a poner todo en su lugar. Como líderes dimos nuestro tiempo en este tiempo de conexión, de cadena de oración. Dividimos nuestros horarios para que el Zoom se mantenga abierto, para que todos puedan entrar y orar. Calidad de tiempo, servicio a Dios. Cuando damos, también damos que nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Si el Señor nos ha bendecido con un empleo, pues yo aparto mi 10%. Esto es de Dios. Esto es de Dios porque sabemos que cuando nosotros sembramos, vamos a cosechar. Damos lo mejor a Dios. Y no lo damos porque Dios necesite el dinero. Recuerden que Él es el dueño del oro y de la plata. Damos nuestras primicias. Pronto tendremos nuestra fiesta de primicias. Y vamos a dar nuestras primicias. Cuando damos, intercedemos por el prójimo. Hay intercesión a las 4:30 de la mañana. Hay intercesión a las 5 de la mañana. Pronto vamos a abrir, mejor dicho, este sábado empezamos la intercesión presencial a las 7 de la mañana aquí. Tenemos que levantarnos en oración. El proceso, mis hermanos, es duro, es difícil y muchas veces doloroso, pero depende de nosotros el tiempo del proceso. El pueblo de Israel salió hacia la tierra prometida. Recuerden que entraron 70. Pasaron años, ya José no existía.
Dios levanta a un Moisés, libera a mi pueblo. Y eran muchísimos. Iban hacia la tierra prometida. Y lo que iban a tardar en días, según los, ¿cómo se llaman los que investigan? Eran solo días. Recuerden que los hermanos de José fueron caminando hasta Egipto en días. Y esa misma distancia, luego, años más tarde, iban a salir y volver a la tierra prometida. Pero, ¿qué pasó con toda esta gente? Empezó, dice, a quejarse. Y no debemos permitir, mis hermanos, la queja en nuestras vidas. Porque la queja hace más lento el proceso. ¿Qué hace la queja? Tan lento que duraron 40 años hasta llegar a la tierra prometida. 40 años. El proceso, mis hermanos, depende de cada uno de nosotros. Dejemos de mirar el proceso del prójimo y dejemos que Dios actúe en nosotros. Y pondré, dice el Señor, mejor dicho, quitaré ese corazón duro, dice su palabra, y pondré un corazón de carne, un espíritu, porque el Espíritu de Jehová está sobre cada uno de nosotros. Dejemos que el Señor haga en nosotros algo nuevo. ¿Quieren que termine? Sí. Yo te animo, iglesia, hermanos, que podamos analizar en este tiempo de proceso si hemos dejado que la queja nos invada o si hemos tenido un corazón correcto de adoración al Señor. Si no hemos estado conectados con el Señor en este tiempo, es hora de conectarnos nuevamente con Él, en oración, en ayuno. ¿Cuántos vamos a empezar el ayuno mañana? Sí se escuchó, sí se escuchó. No les pido que levanten las manos porque de aquí yo los veo todo, Vamos a enviar devocionales diarios. Ya les voy a enviar los que han sido seleccionados para enviar los devocionales diarios. Eso es una sorpresa. Hay hermanos que hemos seleccionado para que envíen devocionales durante todos estos 21 días. Ya les llegará mi mensaje. Así que, mis amados hermanos, el sueño de Dios se cumple. Solo quiere un corazón que le crea a Él, que tenga fe, perseverancia y dé lo mejor. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos van a perseverar? ¿Cuántos van a dar lo mejor?